Antes de empezar, un querido saludo a todos los que han apoyado esta historia hasta el momento, y tristemente hacerles saber que con esta parte estaremos al día con todos los capítulos que hay lanzados hasta el momento, pero para final de mes estaremos lanzando lo que es la parte 11, ya que esperaremos que hayan varios capítulos para lanzar la siguiente parte, pero con la puesta al día de esta historia empezaremos inmediatamente otra. Así que te pido que le apoyes al igual que has hecho con este video, ya que tenemos la intención de seguir publicando cada que haya capítulos. Y bueno, a empezar porque sé que estás esperando, mencionando Yuria el día de la celebración del Día de la Fundación Nacional, porque la aparición de la princesa Vivian causó gran revuelo en los círculos sociales, y en particular, la noticia de que ella mencionó, únete, se extendió como pólvora recién encendida, y gracias a eso, pasando al instante donde alguien grita que oiga, y le pide que no se meta en la fila. Otra persona le pregunta que de qué está hablando, porque llegó primero, y esta chica algo preocupada pide que por favor, porque si esperan un poco, pero otra persona pregunta si aún queda crema hidratante, y otro dice que por favor, y necesita 3 botellas de protector solar, porque todos los días multitudes acudían a la tienda tan pronto como se abría. Aquí una persona pedía que escuche, y debe atenderle, porque hizo un viaje en barco de 10 horas solo para visitar Unete, y esta pide que por favor empaque 50 juegos de diferentes productos para que los pueda compartir con las personas cercanas a ella cuando regrese, preguntándole la trabajadora de la tienda si tantos, mientras mencionan también que las personas iban incluso de otros territorios para comprar los productos de Unete, pasando a nosotros a otro sitio, donde alguien al parecer va entrenando esgrima, siendo Serian quien va terminado un ataque, diciendo el instructor que vaya, y está mejorando día a día, ante lo que Serian responde que por supuesto, pero otra persona dice que se ha vuelto más alto desde la última vez que lo vio, siendo esta nuestra querida Yuria, que pide que por favor finalice con el entrenamiento de ese día, diciendo Serian que sí a la señorita, pero la protagonista le dice a este que bueno, y le ha llevado algo para beber. Serian toma la bebida y da las gracias, pero Yuria le dice a este mismo, que él se queja mucho pero en realidad practica mucho, y dicen que tiene un lado secretamente sincero, pero Serian dice que bueno, porque al parecer alguien tiene mucho tiempo libre, y supone que ha ganado mucho dinero y es por eso que puede tomarse un descanso. Él pregunta si no, aunque bueno, y es la hija de un duque, por lo que siempre debió tener mucho dinero, diciendo la protagonista que el dinero del duque no es suyo, así que no le concierne. Serian pregunta si de verdad, porque los nobles que ha visto simplemente se lo dejaban a sus hijos. Aquí la protagonista dice que el hecho de que tenga el apellido Prince Rose no significa que sea del todo bueno, y para empezar su padre ni siquiera sabe que tiene su propio negocio, y esta le hace saber que no se lo dijo a nadie en el ducado excepto a su madre, y también tiene que mantenerlo en secreto. Esta le pregunta si de acuerdo, diciendo Serian que está bien y lo entiende, poniendo Yuria un porque aunque ganara mucho no sería divertido si se conformara con eso. Esta pregunta sí no es verdad, porque está pensando en hacer algunas nuevas inversiones con el dinero que ganó esa vez. Esto sorprende a Serian, quien le pregunta que qué dice, o que si piensa expandir su negocio, poniendo un pero, porque puede fracasar y perder todo el dinero que ha ganado, pero la protagonista dice que nunca dejará de hacer lo que está haciendo ahora aun si fracasa, pero quiere seguir adelante y planea desarrollar e introducir más tipo de cosméticos, pensando esta que sin embargo, porque también quiere probar algo diferente, y de hecho ha estado pensando en esa dirección desde hace algún tiempo, y hay un hombre que sigue yendo a su mente, Danitel Benalton, mencionando Yuria, que antes de la regresión un día le encerraron, y la gente le llamaba mujer malvada, y no fue hasta que esa persona fue a verle que pudo salir, recordando ese día, cuando en la mansión llamaban a la señorita Yuria porque tiene un invitado y está esperando en la sala de recepción, y le pidieron que vayan juntos, pero la protagonista se preguntaba que quién habrá ido a buscarle, que quién podía ser, pero quien acompañó a la protagonista dijo que dado que ha solicitado hablar en privado con la señorita, ahora se despide, y aquí Yuria se quedaba observando con cierta preocupación, viendo nosotros a esta persona encapuchada, misma que descubrió su rostro mientras Yuria pensaba que es la primera vez que ve a esa persona, misma que preguntó si ella es Yuria Prince Voice. La protagonista dijo que así es, y esta misma se sorprendió por algo, o mejor dicho se desconcertó,
y esto porque la persona frente a ella se arrodillaba y le pedía que por favor, a la señorita, pedía que por favor le ayude, y mientras la persona llegada temblaba, Yuria decía que no entiende por qué él, pero la persona decía que lo siente, a la señorita Prince, pero es demasiado urgente y su nombre es Danitel Benalton, así que irá directo al punto, porque ha ido ahí para tomar prestado el poder con el que fue bendecida la señorita, y salvar a muchas personas. Ante esto Yuria pedía un momento, y se preguntaba si sabía que tiene la bendición del crecimiento, pensando que sin embargo, porque si es alquimista cree que sabe por qué ha ido a ella a una hora tan tardía y solicitó verle, pero Yuria le preguntó a este que como él supo de su bendición, y Danitel dijo que lo siente, pero no puede decírselo ahora, y definitivamente se lo explicará la próxima vez, pero lo más importante es que necesita algunas hierbas pronto. Este le entregó un pequeño papel a la protagonista, porque quizás con la bendición de la señorita sería posible cultivar esas hierbas. Pero al Yuria leer dicho papel se sorprendía mucho, y ésta le preguntaba si sabía que el cultivo de esas hierbas estaba prohibido, o le preguntaba que cómo puede confiar en ella y pedirle un favor así, porque si presentara una queja, pero Danitel decía que lo sabe, y arriesgó su vida para ir ahí, y este mismo ponía un pero, porque él ya no puede quedarse de brazos cruzados viendo sufrir a las personas, y está poniendo sus últimas esperanzas en la señorita. Esto sorprendió a Yuria, misma que dijo que lo entiende, pero antes que nada le pidió que vuelvan a encontrarse una próxima vez y que hablen como es debido, porque ella también necesita pensarlo, pero ya es demasiado tarde. Mencionando Yuria que desafortunadamente murió antes de su próximo encuentro con Danitel, porque incluso después de la regresión los recuerdos de esa época no desaparecieron fácilmente de su memoria, y tenía curiosidad por saber lo que estaba estudiando, y después de recordar la lista de hierbas que había recibido en ese momento e investigarlas, finalmente encontró una respuesta, porque era el elixir y nos hacen saber que es algo que puede convertir el plomo en oro, o cualquier herida o lesión puede ser curada, e incluso la cristalización de la alquimia que puede traer la vida eterna, y parece una historia un poco descabellada, pero sí es cierta llegará un mundo en el que no necesitarán depender de sacerdotes o santos como lo hacen ahora, y Danitel parecía confiar en que podía completarlo, y se pregunta cuál fue la base para eso, diciendo la protagonista a Serian que entonces deben comenzar, y ésta le pide a Serian que se prepare para salir, y Serian preguntaba que a dónde irán, diciendo la protagonista que tienen que ganar mucho dinero, así que va a intentarlo de una manera diferente, pensando que en esa vida ella irá a buscar a Danitel primero. Pero pasamos a las bulliciosas calles de la capital imperial, a un bar en un callejón que parece muy normal, pero porque es un lugar donde hay secretos ocultos que el público desconoce, escuchando nosotros a una persona gritándole al dueño, pidiendo una cerveza más, porque también, y otra persona dice que maldición y no hay más ruido, otro dice que bueno, y pide que no se preocupen por eso, porque ya ha pasado un tiempo desde que todos se reunieron, y otro también dice alegrarse de que todos estén bien, porque ahí en ese sótano hay un espacio en donde se reúnen los miembros del gremio de alquimistas. Preguntando a una persona que qué pasó con el paciente que él estaba viendo, este otro dice que las cosas no están muy bien, y es muy difícil conseguir hierbas medicinales hoy en día, pero el más bonito le dice que debería dejar que él lo intente, mientras mencionan que aunque ese era un lugar destartalado, la pasión de los alquimistas allí reunidos era grande, por lo que era el único lugar donde podían hablar cómodamente mientras ocultaban sus identidades. Pero aquí una persona dice que bien, y pide a todos que se concentren por un momento, porque la razón por la que los ha convocado a todos ahí ese día es porque tiene un anuncio importante que hacer. Pero inmediatamente alguien llama a Albricias, el líder del gremio, mismo que dice que en realidad su salud ha empeorado, por lo que está buscando un sucesor, y ya ha aparecido una persona muy capaz. Así que aprovechará esa reunión para presentar a esa persona formalmente, y este pide que adelante, por favor, a la señorita Yuria Prince, y una persona exclama que eso es ridículo, preguntando que cómo que un noble como líder del gremio, y otro dice que nunca podrá admitirlo, porque detrás de eso debe haber algún tipo de complot. Pero Serian le dice a la protagonista que hay mucha resistencia, y deben volver por ahora, pero la protagonista le pide un momento a Serian, y esta piensa que es natural objetar cuando un extraño de repente dice que quiere convertirse en el líder del gremio, preguntando el más
Lindo, si no estará tratando de usarlos y luego venderlos. El otro grita que así es. Pregunta que cómo podrían confiar en los nobles, pensando la protagonista que además, porque el rechazo es aún más marcado porque es una noble, y cuando piensa en ese incidente que fue el detonante para que se escondieran, mencionando Yuria que en el pasado la alquimia era una profesión muy respetada, y muchos nobles apoyaron activamente sus investigaciones, y el objetivo inicial era crear oro, y más tarde comenzaron a realizar diversas investigaciones y experimentos necesarios para la sociedad, y entonces un día, siendo ese el momento cuando se rompía esta vasija, y otro corría y preguntaba que qué está sucediendo, o que si estaba bien, pero la persona en el suelo se quedaba en silencio, y uno que se veía preocupado, le preguntaba si estaba herido, y el sujeto que estaba lanzado decía que no, no lo está, pero un olor extraño provenía del reactivo, y mientras lo olía lo soltó, porque comenzó a desprender humo, pero curiosamente aunque se lastimó no siente dolor en ningún lugar. Su compañero le preguntó que qué dice, mientras nos hacen saber que ese misterioso reactivo se convirtió en un tema popular en el gremio de alquimistas, pasando nosotros a una reunión, donde el líder decía creer que ese reactivo es un descubrimiento verdaderamente revolucionario. Porque hoy en día cuando hacen una cirugía llaman a un sacerdote para reducir el dolor, y el más lindo dice, que los plebeyos que no tienen dinero no pueden recurrir a los sacerdotes, por lo que recurren al consumo de drogas. Y esto porque los alquimistas querían que ese anestésico estuviera disponible para todos, siendo este el momento cuando llamaban a las damas y a los caballeros y pedían que le permitan presentarles el anestésico. Un chico ahí preguntó que cómo que anestésico, o que qué es eso, y uno de los alquimistas le dijo que ahora la pinchará suavemente con una aguja, y no sentirá ningún dolor, ya que le administraron el analgésico. La chica dijo que sí, y esta misma exclamaba adiós, porque realmente no duele en absoluto. Este hombre se sorprendía y preguntaba si de verdad, y nos hacen saber que mucha gente dio la bienvenida al comienzo de una nueva era, siendo este el momento donde llegaba una persona, y escuchaba a otro decir que ahora ya no tienen que soportar el dolor cada vez que trate en una lesión, y otro decía suponer que ya no necesitan más a los sacerdotes, mencionando la protagonista que por supuesto, porque hubo algunas personas que no estuvieron contentas con eso, diciendo el personaje que llegaba que tienen que informar al nuevo jefe, porque lo que no estaban de acuerdo eran los sacerdotes, y después de algún tiempo, siendo el momento donde alguien se sorprendía, y preguntaba que por qué tanta gente allí, y veíamos nosotros a estos sacerdotes que exclamaban a los queridos hijos de Dios Ivanef, y decían que los alquimistas son adoradores del demonio que niegan a Dios, y el llamado anestésico que desarrollaron no es más que una droga para engañarlos, y las personas empezaron a tener miedo, y otra decía que es verdad, y algo que tan extraño no puede ser bueno para sus cuerpos, y otro decía que no pueden dejar que esos alquimistas les sigan engañando, gritando a los sacerdotes que deben aprovechar esa oportunidad para castigar a aquellos alquimistas que están realizando investigaciones sospechosas, y deben mostrar su fe al dios Ivanef. Y al final, el alquimista que desarrolló el anestésico desapareció, y otros fueron tildados como herejes y se convirtieron en fugitivos, y como los nobles también cortaron su patrocinio, muchos alquimistas abandonaron su profesión, volviendo nosotros a la reunión, donde alguien preguntaba que qué sabe sobre alquimia, porque por supuesto que nada, y seguramente solo quiere oro, y va a adelantarlo si no consigue lo que quiere. Pero el líder del gremio de alquimistas dijo que ya basta, y ha ido a ayudar a su gremio, así que, pero Yuria llamó al líder del gremio y le dijo que está bien, y ésta pensaba que la razón por la que esas personas permanecen en el gremio hasta ahora es por orgullo y responsabilidad, y también por respeto hacia su capacidad y profesión, personas con una fuerte voluntad de ayudar a los demás. Y si puede transmitirles que ella también tiene esos sentimientos podrá persuadirlos, diciendo la protagonista que de hecho, y casi pierde a su madre hace unos meses, porque ingirió plomo de manera regular debido a las acciones de una persona con malas intenciones, pero afortunadamente pudieron detenerlo antes de que se volviera más peligroso. Y en el proceso buscó mucha información sobre hierbas medicinales y de esa manera fue que pudo prevenir la muerte de su madre, y pensó que podía hacer algo que ayudara a las personas. Pero el más lindo interrumpe, y dice entender que está interesada en la alquimia, pero le pregunta que qué puede hacer por ellos como líder del gremio, diciendo Yuria que eso también se lo explicará ahora.
y pregunta si podrían mirar en la dirección en la que está señalando, empezando un tarro a brillar, y esto sorprende a todos ahí, diciendo el más bonito que no, porque repentinamente las flores florecen en una maceta abandonada, preguntando que qué diablos está pasando, diciendo la protagonista que lo hizo con la bendición del crecimiento, y con esa habilidad no hay planta que no pueda hacer florecer. Una mujer ahí preguntaba que cómo que la bendición del crecimiento, porque ahora que lo piensa, y he escuchado que la familia Prince Rose tiene niños con habilidades especiales. Este otro chico dice que sí, y cree haber oído que el joven duque tiene la bendición de la espada, y entonces la señorita también poseía una habilidad, diciendo la protagonista que con esa bendición podrán cultivar las hierbas que necesiten para su investigación, y no será necesario arriesgar su vida para obtener plantas prohibidas como ahora, y, llamando está a Serian, preguntando si puede sacar lo que le pidió, mostrando Serian un maletín, mismo que la protagonista empieza a abrir. Aquí vemos a estos dos muy sorprendidos, preguntando a alguien si todas son monedas de oro, porque nunca había visto tantas monedas de oro en su vida, pero Yuria dice que ha escuchado que muchos de ellos han tenido que posponer sus investigaciones debido a diversas dificultades, pero ella no escatimara ningún apoyo financiero ni materiales necesarios para sus investigaciones, y la única condición es que estudien mucho, y esta pregunta que qué les parece la propuesta, diciendo uno de los alquimistas que él no tiene ninguna objeción, otro dice que él tampoco, y vemos a este que le pide al más lindo que oiga, y le pregunta si no estaba realmente en contra de eso antes, pero el más lindo le pide que solo se calle, diciendo el anterior líder que entonces, y a partir de ahora el nuevo líder del gremio y su adjunto dirigirán bien ese gremio, aplaudiendo todos en ese momento, diciendo Yuria que lo espera ansiosamente, sorprendiéndose ella por algo, pensando que sin embargo, preguntándose que quién es esa persona en la esquina, porque simplemente ha estado mirando alrededor sin decir nada, preguntándose ella si habrá algo que querrá decirle, y bueno, esta persona contiene una pluma, y piensa que estaba planeando visitar a la señorita Yuria Prince Rose pronto, pero ya que ha ido ahí primero, piensa que podría decir que esa es una oportunidad enviada por el cielo, y, finalmente, podrá crear el elixir. Pero inmediatamente pasamos a la oficina de Unete, en el segundo piso, donde una persona dice que necesitan lanzar los nuevos productos en otoño justo cuando termine el verano. Otra dice que ya ha organizado sus ideas, es la protagonista, porque esa vez pensó en cosméticos hidratantes y esfoliantes que ayuden a la piel durante el clima frío y seco. Y ante esto el príncipe le da las gracias por su arduo trabajo, porque ahora volverá a estar ocupada con la investigación y el desarrollo. Yuria dice que sí, pero dice que gracias al invernadero que construyó su Alteza es mucho más cómodo, pero la protagonista suspira y dice que lo siente, y esto mientras se ve algo sonrojada y sorprendida, y mientras el príncipe sonríe, dice que está bien, pero también dice a Yuria que en realidad, y le pregunta si no está exagerando esos días, Yuria se sorprende y dice que eso, y esta piensa que esos días ha estado con la investigación de los nuevos cosméticos, y también ha tenido reuniones regulares con los alquimistas, y ha estado tan ocupada que parece que ni siquiera tiene tiempo para respirar, pero esta dice creer que es porque esta es tan ocupada que no ha podido dormir bien. El príncipe se queda en silencio, pensando que seguramente está muy cansada, y si está pasando por un momento difícil sería bueno que fuera honesta con alguien, pero Enoch piensa que bueno, y eso no le corresponde a él decirlo, y esto mientras la protagonista se le queda viendo, y ésta le ve muy silenciosamente, pero instantáneamente pregunta si deberían terminar la reunión de ese día ahora. El príncipe dice que por supuesto, diciendo la protagonista que bien, y antes de irse, esto mientras busca algo en su canasta, y le pregunta al príncipe si podría por favor probar eso. El príncipe pregunta si es un nuevo producto, Yuria dice que sí, y es un ambientador para la habitación, y contiene una fragancia que alivia el cuerpo y la mente a los cansados, y cree que sería una buena idea probarlo para ver si funciona antes de lanzarlo, porque ha confirmado que no es dañino para el cuerpo, así que no tiene que preocuparse por eso, y le pregunta si podría decirle si efectivamente tiene un efecto calmante sobre la mente y el cuerpo. El príncipe se queda viendo, y mientras sonríe le dice que por supuesto, a la señorita. Pasando nosotros un poquito más tarde, justo antes de hacerse de noche, y mientras vemos estas personas observar desde atrás de una puerta, uno se sorprende y dice que no,
porque va a hacer eso otra vez ese verano. Y otro dice que a veces cuando le ve actuar así, se pregunta si realmente es humano, y el mayordomo dice que no solo no duerme lo suficiente, sino que cuando está despierto trabaja sin parar, y le preocupa que no se tome al menos un descanso, porque si sigue haciendo eso terminará dañando su salud, preguntando otro si debería ir a buscar a Su Alteza Imperial la princesa Vivian, poniendo otro de ellos un pero, porque el día anterior dijo que ese día saldría a una reunión social y que regresaría por la noche. Pero inmediatamente vemos que el príncipe se da cuenta de lo que está sucediendo tras la puerta, y este piensa que eso es tan, porque todo el mundo está sufriendo sin motivo por su culpa. Así que solo para no preocuparlos quiere fingirá que duerme profundamente, pero este piensa que no puede hacerlo realmente, y maldice al verano, pero se queda viendo hacia arriba en silencio, porque cuando cierra los ojos, nos hace saber que puede escuchar la lluvia y aparece un espacio familiar que adquiere una atmósfera desconocida, y cuando mira detenidamente, se encuentra con una persona que le pregunta si está pasando por un momento difícil, y le pide que no tenga miedo, y vaya ahí, siendo esta su madre muerta. Pero inmediatamente vemos que el príncipe golpea esta mesa, y este se ve algo frustrado, pero también se desconcerta, y piensa que está lloviendo tal como ese día, y no puedes respirar bien, y cree que puede percibir el olor de ese día aún más, pero este piensa en el olor, y pide un momento mientras observa el regalo dado por la protagonista, porque el spray para la habitación que le regaló la señorita Yuria lo toma, porque es una fragancia que debería calmar su cuerpo y su mente cansado, empezando a rociar dicho spray, creándose un ambiente mucho más fresco, pensando el que ese aroma, pregunta si es lavanda, porque es un aroma que le gusta mucho, pensando que definitivamente siente que está obteniendo algo de paz mental, porque es un aroma que parece envolverle cálidamente. Pasando nosotros más adelante, donde vemos a Vivian llamar a su hermano, el príncipe se va despertando y llama a Vivian, misma que dice que es un alivio, porque pensó que se había desmayado, pero Enoch le dice a su hermana que regresó antes de lo esperado, y Vivian dice que comenzó a llover y se preocupó por su hermano, y es por eso que decidió regresar un poco antes. Aún así ella pone un pero, porque cuando llegó ahí le sorprendió verle durmiendo profundamente como un niño, porque aun cuando estaba tan cansado nunca había podido dormir en los días de lluvia. Pero el príncipe dice que es gracias a ese spray que le regaló la señorita Yuria. Esto sorprende a Vivian, y Enoch dice que ella dijo que si lo rociaba en la habitación aliviaría su fatiga física y mental, pero parece que el efecto es más fuerte de lo esperado. Pero Vivian dice que por cierto, porque el olor es bastante agradable, y esta pregunta si es lavanda porque es su aroma favorito, y ella le pregunta si la señorita se lo dio a su hermano como regalo, pero el príncipe dice que no es así, y le pidió que hiciera algunas pruebas previas antes del lanzamiento, pero Vivian le pregunta si se lo dio en esa caja, y el príncipe dice que sí, preguntando Vivian si es normal darle algo en una caja tan bonita para una simple prueba, porque incluso escogió el aroma favorito de su hermano, y Vivian se sorprende y empieza a reír, porque la señorita Yuria tiene un lado secretamente lindo. Esta pregunta si no, mientras que el príncipe se desconcerta, diciendo Vivian que eso no se lo dio para que lo probara, se lo garantizó, y cree que fue hecho especialmente para su hermano mayor, viéndose el príncipe muy sorprendido, preguntando si para él, pero bueno, mientras vemos este letrero que dice que ese día permanecerá cerrado, nos hacen saber que ese día se cumple un mes desde la apertura de UNETE, y es un buen día para informar de los logros alcanzados, viendo a nosotros esta reunión, donde Yuria dice que los pedidos anticipados para la crema para prevenir las estrías durante el embarazo que se lanzará próximamente están aumentando, y le gustaría donar una parte de las ganancias a mujeres embarazadas necesitadas, y está pensando en organizar un evento para reunir más dinero y donarlo. Esta pregunta que ¿qué opinan? El principio dice que es una muy buena idea, y también dice que a veces él siente que ella piensa más en las personas que él, pero la protagonista le dice que eso es demasiado elogio, y esta piensa que sus palabras en verdad fueron repentinas, diciendo Yuria que le gustaría recibir ayuda para promocionar la campaña ampliamente, y esta pregunta si existen buenas bases que puedan ayudarlos. Este hombre dice que conoce una base que es perfecta para eso, y deben contactar a la fundación del Barón Polisa, y como él es alguien que siempre ha trabajado por el bienestar de las mujeres, aceptará con gusto. Pero instantáneamente dan las 5,
y Yuria dice que ya es demasiado tarde y deben terminar por ahora la reunión, dando el príncipe gracias a todos por sus arduos trabajos. Y una vez terminada la reunión, otra persona dice que por cierto, porque el tema de la donación le recordó las recientes acusaciones, porque se han estado malversando en secreto las donaciones de varias fundaciones. Y mientras la protagonista escucha, otro dice que es verdad, pero eso no significa que pueda suceder en cualquier lugar, e instantáneamente vemos que el príncipe llama a la señorita Yuria. Y este le pregunta si ella está libre esa noche, la protagonista se sorprende y llama a su Alteza el príncipe heredero, y le dice que no tiene ningún tipo de plan para esa noche. El príncipe dice que entonces, y pide que vayan a comer juntos en algún lugar cercano. Ante esto la protagonista suspira, y pregunta si es una cena de negocios, poniendo un pero, porque quizás ellos, y ésta se acerca al príncipe y le susurra que lo siente, pero cree que va a ser difícil tener una cena tranquila si van con ellos. Pero el príncipe le pide que no se preocupe por eso, porque había pensado en una cena solo para ellos dos. Esto sorprende mucho a Yuria, quien pregunta si solo para ellos dos, pasando a nosotros a este carruaje, donde la protagonista va a algo rara pensando que al final no pudo negarse, y aceptó sin siquiera darse cuenta. Aún así ella pone un pero, preguntándose que cómo podría negarse después de ver ese rostro, viendo nosotros que el príncipe observa algo, y este llama a la señorita Yuria, y le pregunta si hay algo en su rostro, pero la protagonista se sorprende y dice que no, y mientras llegamos aquí le dan la bienvenida a su Alteza, mismo que da las gracias, y este le dice a la señorita que adelante, y la protagonista también da las gracias. Pero ella se sorprende, pensando que quizás sea su imaginación, pero piensa creer que ahí solo hay parejas, y el príncipe le dice a la protagonista que no se preocupe, porque ya ha reservado un lugar solo para ellos dos. La protagonista suspira y dice que sí, pasando a nosotros a este lugar, y mientras están allí, el príncipe dice que cuando traiga comida le pide que por favor toque la puerta, diciendo a la persona que está bien, quedando tanto el príncipe como la protagonista a solas. Diciendo Yuria que es un restaurante realmente maravilloso, el príncipe dice que así es, y la comida también es bastante buena, así que pide que la disfrute. Y este le dice que ella debió haberse sorprendido por la repentina invitación, pero ha deseado invitarle a comer como muestra de su agradecimiento. Yuria pregunta que cómo que agradecimiento, y el príncipe dice que se refiere al ambientador para la habitación, y este dice que gracias a ella durmió muy bien por primera vez en meses. Ante esto Yuria se sorprende, y piensa que se refiere a eso, y bueno, porque por alguna razón parecía estar de buen humor, y le alegra haber podido ayudar. Pero esta le pregunta al príncipe si le gustó el aroma, este dice que sí, le gustó mucho, y en ese punto, cree que estaría bien lanzarlo al mercado de inmediato. Pero la protagonista suspira y dice que eso, y cree que sería mejor hacerlo después de investigar un poco más, y tendría que ser un aroma más popular del que le dio a su Alteza. Pero el príncipe empieza a reír, cosa que sorprende a la protagonista, diciendo Enoch que Vivian dijo algo similar. Dijo que tenía la sensación de que ese aroma es algo que solo a él le gustaría, y estuvo pensando en ellos toda la noche, y ese producto, pregunta si realmente fue hecho para él. La protagonista dice que bueno, y eso, yendo a nosotros un poquito más atrás, donde Yuria pensaba que para aliviar su fatiga, sin darse cuenta empezó a combinar los aromas que a menudo utilizaba su Alteza, hasta llegar a un resultado que pensó que le agradaría, pero esta piensa que no y debe despertar, porque ese es el primer hombre que ha sido amable con ella, y probablemente hace lo mismo con otras jóvenes, y además, porque su manera de invitarle fue muy natural, como si ya lo hubiera hecho antes, y son solo socios comerciales, y ellos, pero instantáneamente tocan la puerta, diciendo a la persona que ha llevado comida, y una vez puesta en la mesa, la protagonista algo más relajada dice que por cierto a su Alteza, porque si no le importa, esta le pregunta si puede hacerle una pregunta, o le pregunta si podría decirle que por qué no había podido dormir últimamente, porque quizás ella pueda ayudarle con eso. El príncipe está un poco nervioso y mira hacia un lado, pero este le pregunta si recuerda lo que dijeron esas personas después de la reunión. La protagonista le pregunta que qué él quiere decir, y esta piensa que se han estado malversando en secreto las donaciones de varias fundaciones, o le pregunta si está hablando de la malversación de donaciones. El príncipe dice que así es,
Y de hecho algunos sacerdotes llegaron al palacio hace un rato, y él dice que intenta no mencionar historias relacionadas con el templo, porque son personas peligrosas, pero confía en la señorita Yuria, así que lo dirá, porque le contará sobre los recientes acontecimientos que ocurren en el templo. Terminando aquí esta hermosa parte, repitiendo nuevamente que al final del mes venimos con la 11ª parte, pero también te invito a pasar por el canal a ver más contenido, y claro está, suscríbete y activa la campanita, para que cuando esté el video disponible le puedas ver. Gracias por todo, y hasta un próximo video.